Y bien, estamos ahora con los doctores Jorge del Castillo de Lapra y Rafael Valencia Dongo de Unidad Nacional. Todavía no llega Luis Solari. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ustedes han participado en la reunión del Acuerdo Nacional de hoy en Palacio de Gobierno sobre este tema planteado por la resolución del Tribunal Constitucional que dispone que se reordene la legislación antiterrorista, se elabore una serie de leyes que han sido delegadas, dicho sea de paso, al propio Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, el presidente, ha convocado al Acuerdo Nacional para que colabore en esa tarea. Explíquenos qué se ha resuelto, qué se ha avanzado hoy día. En primer lugar, me parece estupendo que el señor presidente haya accedido a esta iniciativa que nosotros planteamos, porque una legislación nada menos que de terrorismo, lo que más le conviene al Perú es que todos estemos unidos respaldando esa decisión. Entonces el presidente Toledo, me parece que dando un buen paso, convocó esta reunión hoy, que asistimos. Entonces hemos acordado primero, nosotros presentamos primero un memorándum, acá usted lo tiene, de propuestas, que ha servido de base para la discusión de hoy día. Entonces lo que se ha acordado es redactar una política de Estado antiterrorista, cosa que no había en el Acuerdo Nacional. Segundo, apoyar pues esta decisión del Tribunal Constitucional, porque en cierta forma nos va a permitir reconectarnos plenamente con el sistema interamericano de derechos humanos y alentar, por cierto, una legislación que cubra estos vacíos, que sea complementaria al tema antiterrorista, pero que además sea severa y que no permita una salida o excarcelación indebida de los terroristas, ¿no? Así que creo que ha sido muy bueno porque esto le da un pleno respaldo jurídico, político y moral a las normas que van a salir. Ahora, la pregunta es cómo se va a lograr ese objetivo, ¿no? Porque, como sabemos bien, esta resolución del Tribunal Constitucional se dio ante una demanda de 5.000 familiares de los senderistas, muy bien organizada por los abogados democráticos de los senderistas. Y por una organización que se llama Asociación Americana de Juristas. Los americanos no tienen nada, son de acá. Son de acá, efectivamente. Sí. Y son los mismos que denuncian a Alan García por el tema de los penales. Y ahora se han quitado la careta haciendo todos los habeas corpus por los senderistas. Bueno, seguramente. Son dos temas distintos. El tema del Tribunal Constitucional es un tema de coyuntura y que se ha resuelto, o por lo menos se intenta resolver con la delegación de facultades. El tema del Acuerdo Nacional es el tema de fondo, de largo plazo. No es el tema ya de coyuntura, es el establecer una política nacional contra el terrorismo, ¿no? De modo que creo que se ha cubierto ambas cosas, la excepcionalidad debido a este fallo y a la oportunidad del fallo del Tribunal Constitucional y el tema de fondo, que es lo que tendrá que ser el Acuerdo Nacional para los futuros gobiernos, esa no solamente para este. Esa política o esa estrategia se va a necesitar precisamente como consecuencia de este proceso, ¿no? Porque obviamente aquí existe el riesgo potencial de una liberación casi masiva real. Absolutamente real. De terroristas. Por eso, señor Altao, yo hoy día propuse, y afortunadamente se ha aprobado, hemos discutido el capítulo de garantías constitucionales hoy día. Entonces yo he propuesto que en los casos de terrorismo las acciones de habeas corpus tengan un procedimiento especial, para que no nos sorprendan escarcelaciones, que cuando la gente se da cuenta ya están pero eso puede ser objetado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo todo lo que es porque especial es objetado. No, pero estamos dando base constitucional, esa es la idea. Bueno, ella ha tenido unanimidad, ¿no? Ha tenido el apoyo. Sí. Además creo que es absolutamente lógico eso. O sea, en la democracia y el Estado de Derecho tienen toda la decisión y la voluntad y el derecho a defenderse, ¿no? Pero claro, pero ese mismo argumento se invocó pues en la década pasada. El delito de traición a la patria estaba en la Constitución también. No estaba en la Constitución, por lo menos en esta forma. No en esta forma, pero... ¿Cómo va con traición a la patria a un chileno? De acuerdo. O sea, había un error se confundieron las cosas y eso ha dado lugar a esta bomba de tiempo que ahora tenemos que desactivarla, apagarla, y creo que va por buen camino. Y la decisión de participar en el Acuerdo Nacional yo creo que es muy buena, tanto para el largo plazo como el plazo inmediato. Pero la pregunta, o una de las preguntas es la siguiente. El propio ministro de Economía, Javier Ibarrete, ha declarado ante el pedido de la fiscal de la Nación de que le den 100 millones de soles para conformar, armar estas fiscalías antiterroristas, ha respondido que no hay plata, sencillamente no hay un centavo. Entonces, si no hay plata, si no hay recursos para estos procesos,
que van a ser masivos, potencialmente los 2000 y pico terroristas obviamente van a tener que volver a ser juzgados, ¿no es cierto? Tienen listas sus demandas. Entonces simplemente no se va a poder actuar nuevamente las pruebas, porque hay que actuar las pruebas nuevamente, no se va a poder reunir a los testigos, no se va a... Y decir, en buena cuenta los jueces van a tener que liberar, en buena cuenta por falta de pruebas, a los terroristas, es decir, si no hay plata, es decir, la estrategia, ¿cómo va a resolver este tema? Esto es alrededor de 25 millones de dólares, 20 millones de dólares que ha pedido la fiscal. Yo supongo que se podrá hacer un ajuste sobre este tema, pero no hay lugar a dudas de que el Estado tiene que conseguir sus recursos. Tendrá que, por algún otro medio, por ejemplo, acaba de elevarse pues, sustancialmente la recaudación de parte del Estado. Este es un asunto de absoluto interés nacional. Bueno, la fiscal de la Nación ha dicho que, bueno, sí puede ella, en todo caso, hacerse cargo de la fiscalía de los casos anticorrupción, pero dejando de lado el procesamiento del delito común, con lo cual entonces quedamos en manos de la delincuencia común. Eso no tiene otro sentido, peligro. ¿A 25 millones de dólares? ¿Eso es lo que dice? Claro. O sea, va a salir como $15.000 por terrorista, pero no vale la pena. Yo creo que aquí es lo que he sacado. Es una cosa increíble. Y hay un riesgo real, más que potencial, real. El procedimiento es así. Se pide al tribunal militar que deje sin efecto, que anule su sentencia, la cual se le hace automáticamente. Baja la fiscalía. La fiscalía, en un tipo de estudio, ¿no es cierto?, tiene que redactar la denuncia y la pasa al juez. Mientras el juez la califique y saque el auto, apertura de instrucción con detención, en ese lapso puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que tenemos que cubrir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un staff muy fuerte de fiscales y de jueces, con facilidad y con seguridad, para que rápidamente se pueda hacer esto. El Tribunal Constitucional inclusive ha puesto una cuestión bastante sui generis, pero dice, no obstante que el juez no vale, esto no vale, bueno, pero las pruebas sí valen. Es un poco forzado, pero porque realmente estaríamos en una situación, los nuevos jueces cómo hacen con pruebas, ¿cierto? Que bueno, se las van a tachar, las van a cuestionar, las van a decir de todo. Hay testimoniales que de los testigos ya no existen. Entonces, es una situación muy peligrosa que solamente unida la sociedad puede afrontarla. Y eso es lo que yo no entendía, cómo el gobierno no se da cuenta. No, yo quiero mis facultades delegadas y nada más, no puede ser. El ministro Ciborret estuvo en la reunión del Acuerdo Nacional hoy día. No estuvo. Es No. decir, el elemento de economía, los recursos, que sin esos recursos esto no va a funcionar, no estuvo presente. Lo que pasa Jaime, es que el ministro siempre tiene que ser sumamente cuidadoso con la caja y siempre le pide mucho más seguramente para poder sacar la porción que efectivamente necesitan, ¿no? Y ustedes han visto que usualmente el ministro se niega, pero al final cuando se necesitan los recursos, efectivamente ahí están. No existe otra alternativa, como bien señala Jorge, los fiscales tienen que tener ahí todas las posibilidades de hacer una buena acusación, si no, de lo contrario, cualquier cosa puede suceder. Y además, Jaime, en este tema, creo que lo importante y lo relevante es también que esto nos da una lección. Hay casos como el terrorismo que hubiese sido ideal tener un acuerdo nacional para que sobre ese acuerdo nacional se establezcan las normas y disposiciones que ahora se van a tener que dictar en forma especial, ¿no? Y que va a aparecer al revés, primero se van a dictar las disposiciones y luego va a salir el acuerdo nacional. Lo pedimos, ¿no? Acuérdate que lo pedimos, no hicieron caso, cosas los apristas, cuando realmente al final se impuso el sentido común. Era lógico que este tema vaya bajo acuerdo nacional y ha caído muy bien en todos los representantes de sociedad civil, CONFIEP, CGTP, las iglesias, todo el mundo de acuerdo, y todos los partidos, no había uno que pudiera decir no. Ahora, en este tema, por ejemplo, esto nos debe servir de lección. Por ejemplo, en el caso de la deuda externa peruana, que representa ahora, este año, el año que ha pasado, 22% del presupuesto nacional y que va a representar 27% y en 2 años más va a representar el 37% del presupuesto nacional. Vamos a esperar a que exista una crisis regional, a que exista una crisis enorme sobre este tema de la deuda externa para recién tomar una política de acuerdo nacional sobre el tema de la deuda externa. Yo creo que este caso de terrorismo nos debe llamar inmediatamente a reflexión para que temas como estos, que definitivamente van a estallar en algún momento, previamente nos den la posibilidad de tomar un acuerdo nacional y sobre esa base comenzar a construir y a desinflar estos enormes problemas, como el caso de la deuda externa. Ahora, ese acuerdo también debería ser entonces para que esta escrupulosidad, ¿no? Prácticamente, no sé, divina, jurídica, con el caso de los terroristas, es decir,
¿Acaso los terroristas se les está aplicando el Estado de Derecho absoluto, en buena cuenta, ¿no? Se nos está exigiendo unos estándares que no los cumplen ni siquiera las democracias avanzadas, ¿no? Porque Estados Unidos, estamos viendo lo que está haciendo con los presos de la Al-Qaeda, lo que está proponiendo para Irak, unos consejos de guerra para juzgar a toda la gente de Saddam Hussein, en fin, procedimientos mucho peores que los que aquí se aplicaron en una guerra también, en una guerra interna. La ley patriota. En una guerra interna. Entonces se nos está exigiendo unos estándares para, de alguna manera, defender los derechos humanos de los terroristas. Bueno, que son peruanos también, por supuesto. Pero entonces habría que ser igualmente escrupuloso desde el punto de vista del derecho en lo que se refiere al tema económico. Si protegemos a los terroristas así, también pues el tema del mercado, el tema de las empresas, el tema del propio... Es decir, ¿cómo es posible que el Congreso, y ahí estoy con 2 congresistas, aprueben una ley que en buena cuenta vulnera un contrato ley? ¿No? Un contrato ley, es decir, es una cosa anticonstitucional. Es decir, a las empresas... Con las empresas sí se vulnera el Estado de Derecho, en cambio con los terroristas no. Esto es una contradicción. Ese es un tema, Jaime, que sería interesante, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos presentando como Unidad Nacional un proyecto de ley para que las nuevas iniciativas que se presenten, ¿no?, especifiquen claramente si están de acuerdo a precisamente el acuerdo nacional, porque podrían estar más bien en sentido contrario, ¿no? De modo que el acuerdo nacional no sea pues un acuerdo pintado en la pared, sino que sea efectivamente utilizado para generar, por ejemplo, una agenda legislativa, como ya se está usando, pero que además las iniciativas que se presenten vayan en ese mismo sentido, sino que se podrían dar casos como el que tú has manifestado. De acuerdo, efectivamente. Bueno, ese es... Bueno, y esto también exige que algunas cosas que contribuyan a este ambiente de acuerdo, ¿no? Porque si mientras estábamos reunidos en Palacio y estamos trabajando de consenso una constitución, nos mete un coche bomba al medio, pues ahí se crea un problema. ¿Cuál coche bomba? ¿Qué coche bomba? Este señor Pacheco, pues, no ve otra cosa. Su vida pasa por acusar a la APRA. Entonces ha metido una moción, ha sorprendido un montón de gente, le ha hecho firmar en blanco, decía, moción contra Mantilla, y todo el mundo, la gente a veces firma sin... En Congreso pasa para mucho investigar eso. Sí, pero decía moción para Mantilla, y después le ha puesto adelante un texto distinto, bueno, también para Mantilla, pero referido a Comando Rodrigo Franco, una serie de cosas que significa una ofensa a la APRA. Entonces, obviamente muchos señores congresistas, al darse cuenta que habían sido sorprendidos y engañados por Pacheco, han empezado a retirar sus firmas. Entonces ahora Pacheco los quiere denunciar como traidores. Los traidores a Pacheco. No, son gente de sentido común que se ha dado cuenta que habían sido sorprendidos. Porque la verdad, si nosotros queremos un ambiente de diálogo, aunque hay discrepancia alturada, pero ¿no? El diálogo con Rafael hemos discutido 1000 veces. Nunca nos hemos cruzado un agravio, ¿no? Pero si viene uno que ahora están peleando a ver quién es el mejor sucesor de Popi, entonces estamos reventados. Porque ya no se puede hacer política seria. Pero el diálogo, la concertación no significa necesariamente encubrimiento de todo. No es encubrimiento, porque para eso Mantilla está preso, Mantilla tiene un nuevo juicio, hay una comisión investigadora, esta comisión que se acaba de formar, está la comisión de la verdad. ¿Ya qué más quieren? Es una obsesión de uno o de un pequeño grupo que arrastra a otros. ¿Cuál va a ser la actitud del APRA ante la Comisión de la Verdad, ante el hecho de reconocer los errores, por ejemplo, cometidos, etcétera? ¿Va a haber una especie de acto de contrición? Vamos a escuchar primero cuáles serán nuestras conclusiones. A cualquier dirigente de la APRA que ha invitado a la Comisión de la Verdad, todos han acudido, empezando por Alan García, pasando por Armando Villanueva y cualquiera de los que fueron ministros en ese tiempo. Entonces, no hay problema. Eso es algo que es importante, respetable y que estamos a disposición de ellos. Pero lo que no queremos es que un enseguecido políticamente, ¿no?, toda su vida pasa a ver cómo le damos a hacer su futuro a costa de golpearnos. Jorge, eso claro, no lo vamos a permitir. Hay definitivamente Está movimientos... como Toledo, que dice que no va a permitir la liberación de los terroristas. o partidos con qué facultades. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero no, hay evidentemente movimientos o partidos que tienen pues su razón de ser probablemente en atacar al partido aprista. Pero yo creo que es lógico... Bueno, un 50% de la opinión pública, digamos.
O quizá Bueno, más. digamos, o más. Incluido Jaime Altao, miembro prominente de ese Frente Popular. Razón por la cual Alan García no viene, ya no voy a decir a este programa, porque ha aprovechado, Ha venido al ha programa, aprovechado pero- mi ausencia, Pero sin que tú muy, estés muy presente. vivamente, para no usar otra palabra, ha aprovechado mi ausencia para venir a este programa. Pero ¿por qué lo Pero- critica Alan García? ¿Ah? A él lo Pero invitaron ¿por qué en la no hora viene? La N y pregunta es- vino y se encontró con que no estaba. La pregunta es ¿por qué no acepta una invitación No vaya a mía? ¿Por qué despedir no viene? a sus ¿Cuál es el coordinadores miedo? por haberlo invitado en su ausencia. ¿Cuál es el miedo que tiene? ¿Cuál es el miedo? Yo no entiendo. ¿Por qué tiene miedo? Yo le voy a ofrecer a Alan García que no voy a hablar del pasado. No vamos a hablar del terrorismo, de la represión, de No. los penales. No vamos a hablar de su primer gobierno. Hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro. Ah, está bien. Del futuro. Puede ser parte del acuerdo nacional. ¿Ah? Puede ser parte del acuerdo nacional. Jaime, ¿Ah? no le prometas No mucho, puede- porque Ah. yo creo que el señor García tiene que responder por todo lo que pasó no también, puede ¿no? pues él aprovechar Yo te mi igual que ausencia Pacheco, ¿eh? para venir al programa, pues es una cosa que no está bien. No. Ya. Que venga también al programa cuando Pero estoy si yo. lo invita a quien te reemplazó, ¿qué cosa iba a hacer? Bueno, Bueno, pero no falta la oportunidad, estará prontamente. Jorge, para culminar este tema de Mantilla, creo que ustedes también son absolutamente conscientes, y lo he escuchado además en el Congreso de la República, de que efectivamente tiene que investigarse el señor Mantilla. Ya, pues, está bien, ¿no? pero para eso hay una Ahora, comisión no he leído investigadora. la moción que ha presentado el congresista Pacheco, que tú señalas que aparentemente ha habido un engaño de por medio. Claro. No lo he leído, pero evidentemente al señor Entonces, Mantilla primero, hay que pues, investigarlo, ¿no es cierto? Está Y en bien, eso pero estamos para eso, absolutamente mira, de a ver, acuerdo, ¿no? hay que investigar. Está preso, lo está investigando un juez. Le acaban de abrir un proceso por ese tema de las cuentas, segundo proceso judicial. Está investigando la Comisión de la Verdad, tercer tema. Y acaba de empezar la comisión investigadora. ¿Qué más quieren? Nos vamos a pasar, ese es el decreto del Congreso. bueno, Pero es que- hay algunos señores que piensan que el Congreso solamente pasa Pero por ustedes investigar, habían y nada más, solicitado, ¿no? ustedes habían solicitado que para el caso de la Comisión Mantilla se haga una comisión especial. Eso lo había solicitado incluso el propio Velázquez Quesquín, que ha estado unos minutos, Bueno, hace pues, unos pero minutos en el cuando hemos programa, ¿no? formado la comisión investigadora, ya, esa es, pues no nos podemos pasar investigando, Bueno, tanta pero- cosa positiva que podríamos estar Regre- haciendo y construyendo. por el bien de todos. regresando, bueno, hay este elemento que perturba el espíritu de concertación ¿Cuál? del APRA, estas investigaciones. Bueno, eso en fin. es enanismo político de una gente que sorprende a otros. Por eso es que muchos parlamentarios de diversos grupos, de Perú Posible, de Acción Popular, han retirado su firma porque no quieren ser De cómplices acuerdo. de una barbaridad. Pero regresando entonces ya nos está ganando el tiempo al tema que nos ocupaba principal. Si se ha convocado al Acuerdo Nacional para ver este asunto que es muy riesgoso, muy peligroso y que nos exige unos estándares que no cumplen ni las democracias avanzadas, y que entonces para reunir esos estándares y que efectivamente no se libera ahorita se van a necesitar recursos, dinero, el Poder Judicial, el Ministerio Público van a necesitar dinero para solventar este asunto, para poder reunir, hacer los juzgos, reunir las pruebas, a que actuar nuevamente El presidente pruebas. de la República ha dicho que van a dar apoyo económico a los jueces. Bueno, pero y fiscales. hoy día el ministro Ahora, dijo que ministro, no. pero el ministro tiene... Pero eso tiene que ¿qué formar vamos a parte del hacer? acuerdo. Me parece que sí. Tiene que formar parte del acuerdo los recursos. Como usted si puede no, ver, no se Jaime, hace nada. Si perdón. no, no se hace nada. Eso debería ser parte Le del acuerdo. ruego que lea apoyo y seguridad a los magistrados. Apoyo y seguridad, bueno, claro. Bueno, eso, pero Pero de apoyo acuerdo, es una infraestructura mínima, eso es lo que, de lo que acuerdo, hay que pero dar. debería si no hay recursos, Esto no, no, pueden estar, no se no avanza. pueden estar caminando en combi, ¿no? Como muchos jueces viven. Entonces, eso supone decir, bueno, ¿a quién le quitamos? Si estos son 100 millones para el Ministerio Público, otros 100, digamos, son 200 millones de soles. Yo no creo que Entonces, tengan ¿a quién le que ser quitamos? 200. ¿A quién al Banco Agrario, por ejemplo, que pide el APRA? ¿A quién le quitamos? A los fondos, Entonces, ese es el de acuerdo. repente a los fondos recuperados de la corrupción, que es una buena Puede cantidad ser, de pero dinero. ahí está los eso fondos debe ser de- materia del acuerdo. Claro, Para me parece estupendo. Definitivamente, pero ojalá que se cumplan, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, el hecho de que se iba a incrementar sostenidamente año a año el presupuesto del Ministerio de Educación. Sin embargo, lo que ha sucedido es más bien que este año se ha reducido el presupuesto de educación con respecto al año pasado. Ojalá, en fin, este es un tema absolutamente urgente y yo no creo que el ministro finalmente vaya a desobedecer la orden del presidente de la República de dotar de fondos para este tema del terrorismo. Ahora, hay algunos otros temas también, lamentablemente de actualidad, permítame, señor Altao, que los comente, ¿no? Hoy día ha habido, y creo que todos hay una... No ha impactado todavía la noticia, porque no ha llegado seguramente ahora, pero en la hacienda Cayaltín, en el norte, acaba de haber Gran cantidad de una muertos, zonada ¿no? enorme, un Ha habido como enfrentamiento 15 ahí, muertos. una cosa espantosa.
y se está invitando, mañana vamos a discutir que vaya el ministro, no con ningún ánimo ofensivo al ministro, porque que tiene que ver el ministro en el tema, pero es muy importante que se instruya y nos informe lo que está pasando. Esos son temas en los cuales hay que ir y resolver también, porque no solamente en El Lima APRA están las podría cosas. informar, ¿no? Porque es una zona aprista. Sí, Ha habido un enfrentamiento entre cooperativistas y comuneros, entiendo. Sí, algo de eso, no conozco bien los detalles. Igual este tema, por ejemplo, Como acaban secretario de... general del APRA debería No, también ya hablé informar, con ¿no? la secretaria general de Cayaltí, por supuesto, estoy exactamente informado, no ¿Qué es lo que ha conozco pasado? detalles de los orígenes. Un grupo de campesinos que bajan siempre a trabajar en las cooperativas ha invadido tierras de las cooperativas. Entonces los cooperativistas o de la empresa Cayaltí fueron a hacer justicia por propia mano a sacarlos. Ese Entonces, problema ha del habido un Estado de Derecho. Pues, enfrentamiento. bueno, no hay Estado de Derecho, caso clarísimo, y sin embargo, para los terroristas, Estado de Derecho perfecto. En este caso, esa es una contradicción pero de este país. esas son las cosas que nosotros tenemos que asumir, afrontar y resolver, ¿no? Y no distraernos en cosas, Así es. sino ir al tema de fondo, ¿no? Pero Este tema mismo que ha Jorge, pedido por ahora eso- su colega de bancada, Lebrando, ha planteado ahí una moción para que vaya el ministro de Transporte por el tema del accidente aéreo, no para atacar al ministro que culpa tiene, No. es para buscar soluciones, nuestros aeropuertos están equipados, Y etcétera. eso, pero eso, Jorge, pasa también por el tema de dejar quizá un poquito de lado, o sea, por un par de días, el tema de la discusión de la Constitución, ¿no? Porque hay temas Bueno, ese es urgentes. otro gran tema que lamentablemente ya nos ha Claro, ganado el hay tema. temas- Vamos a hacer una discusión hay sobre eso temas también. sumamente urgentes, Jaime, De acuerdo. que hay que tocarlos en el Congreso de la República. Acaban de tomar, por ejemplo, en Guambisa... O tal que también- sea para bien, no para mal, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Les agradezco su Gracias. participación, ha sido muy interesante esta discusión. Vamos a una breve pausa y regresamos con los datos si es que hay tiempo.